Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Eric Castro. Eric es socio de la firma Miranda y Amado, firma líder en Perú, reconocida como una full legal service law firm con más de 100 abogados. Eric lidera, ¿no es cierto?, el grupo de práctica de recursos humanos y derecho del trabajo. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes, Augusto. Gracias por la invitación, todo súper bien. Contento de estar aquí con ustedes y compartir estos temas que siempre son interesantes y pueden ser de interés para todos. Excelente, gracias por estar con nosotros para justamente compartir un tema muy actual en Perú, ¿no es cierto?, que es esto de los criterios de observancia obligatoria por parte del SUNAFIL. Y vamos a conversar sobre tendencias, ¿no? Tendencias de lo que ocurrió en el 2023 y tendencias para el 2024. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Eric, es, de acuerdo con tu experiencia, contanos un poquito en tu mirada, ¿no? ¿Cuál ha sido la tendencia durante este año, o mejor dicho, el año pasado, ¿no? El 2023. Primero permíteme ir un paso más atrás para poder Bien. explicar qué es SUNAFIL. SUNAFIL en Perú es el órgano de fiscalización laboral. Ujú. Entonces, es el órgano que fiscaliza el cumplimiento de las empresas sobre sus temas laborales. Si, por ejemplo, pagas beneficios sociales, si los pagas a tiempo, si otorgas vacaciones, si cumples medidas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, durante todo este 2023 ha sido muy incisivo en el cumplimiento de beneficios sociales, en la verificación de estos y, por ejemplo, las materias que nosotros consideramos han sido las más cuestionadas o fiscalizadas son cumplimiento de beneficios, es decir, si me pagaste o no remuneraciones, si incluiste a trabajadores en la planilla, es decir, por ejemplo, puede haber situaciones de naturalización. Tú contratas un locador cuando finalmente tiene la calidad de trabajador y eso es muy importante. SUNAFIL quiere que se reconozca la calidad de trabajador para que finalmente también le corresponda beneficios sociales, Obvio. temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la labor de SUNAFIL durante el 2023 ha sido sumamente intensa y, por no decir, la gran mayoría de empresas grandes en el Perú ha tenido una inspección, por lo menos una inspección ha tenido en el año. Entonces, su labor es muy importante. Y uno de los aspectos también importantes es que suele dar, en algunos casos, cuando establece, por ejemplo, tienes una resolución de una sala plena de SUNAFIL, establece criterios que se denominan de observancia obligatoria. Y eso a las empresas les resulta de mucho interés porque te va marcando un tanto la pauta de cómo debes actuar. ¿Hay ya precedentes? Sí, ya hay precedentes, ya hay estos precedentes de observancia obligatoria que vienen desde hace algunos años. Por ejemplo, en el 2023 ha habido precedentes sobre cómo deben ser las actuaciones de los inspectores. ¿Qué es lo que busca SUNAFIL? Es que el inspector no te sancione de manera inmediata, sino que agote todas las vías posibles para conocer realmente si incumpliste o no, o si cumpliste, mejor dicho, viéndolo desde el lado positivo, si Ujú. cumpliste o no con la norma y finalmente, cuando ya se agotó todas las vías, recién emitir una sanción si es que no lo has hecho. Entonces, estos precedentes, también había un precedente importante sobre el tema de vacaciones, que seguramente en algún momento te lo puedo comentar. Ha habido precedentes, por ejemplo, también en materia de sindicatos. ¿Qué es lo que pasa? En Perú hubo un cambio de la norma en el cual una vez que tú suscribes un acuerdo con un sindicato minoritario, la posición de SUNAFIL siempre ha sido, no puedes extender esos beneficios a los trabajadores que no son afiliados. Ujú. Entonces, hay un precedente también del año anterior que te dice, no puedes hacerlo porque eso o desvirtúa el fin de la negociación colectiva y afecta la libertad sindical. Eso es muy importante. Ahora, solo como un tema particular, hubo un cambio en la norma de relaciones colectivas y y ahora sí se puede. Este caso fue a la luz previo al cambio de la norma, pero es Ujú. bastante particular. O sea, los sindicatos te tendrían que aceptar la posibilidad de extender esos beneficios que ellos han logrado en la negociación colectiva. Entonces la norma te dice, si el sindicato te acepta, perfecto, es válido. Si Ok, no, no lo puedes hacer. bien. Y entonces, digamos, estos criterios de observancia obligatoria, ¿no? En tu opinión, ¿por qué podemos considerar que son importantes
dentro del mundo laboral, no tanto para la empresa como para el empleado. Digamos, ¿por qué son importantes estos criterios? Gracias por la pregunta, porque eso me lleva a comentar acerca del todo el mundo está pendiente de cuando se emite un criterio de observancia obligatoria. ¿Y por qué está pendiente? Porque es, de alguna manera, por ponerlo en términos sencillos, te marca la línea interpretativa de determinadas situaciones o aspectos en concreto de la norma. Entonces, por ejemplo, si Sunafil dice, ahora vamos a interpretar la norma o esta norma se debe interpretar de esta manera, todos los órganos de línea deberían adecuarse. Por ejemplo, los inspectores ya no se pueden apartar de ese criterio interpretativo. Las, los entes que resuelven, ya sea en fase instructiva o en fase sancionadora, también deben adecuarse a ese criterio. Entonces, ya de alguna manera te marca la línea de actuación que tú puedes tener tanto como trabajador que como empresa. Porque si ya Sunafil te dijo cómo debes interpretarlo, sabes que si te escapas de ese lado, una multa vas a tener. Entonces, ya cada empresa dice, no, mejor sigamos con la línea interpretativa, adecuémonos a eso, o simplemente dice, bueno, seguiré y asumiré el riesgo y ya sé cuál es la multa y las consecuencias que puede ocurrir en una situación como esta. Y en tu experiencia, ¿hay situaciones en las cuales el empresario opta por de alguna manera no seguir los criterios fijados por Sunafil? Sí, sí, Ah, ok. en algunos casos, o sea, hay situaciones muy particulares que dice, vamos a asumir este nivel de riesgo, es un riesgo controlado, es un riesgo medido, o simplemente es un riesgo alto, pero por cuestiones determinadas decide mantener su línea interpretativa o mantener la posición que históricamente ha tenido en la empresa. Entonces, o simplemente porque sabes que finalmente es un criterio administrativo que judicialmente puedes cuestionar. Ahí Entonces, está. tú dices, perfecto, esa es la vía de Sunafil, pero yo creo finalmente que es un cambio de la norma, es una interpretación que no se condice con la finalidad, lo llevo a juicio. Entonces, listo, Bien, puedes bien. seguir ese camino, ¿no? Me acabas de responder una pregunta que te iba a hacer, ¿no? De cuánto condicionan estos criterios al Poder Judicial, ¿no? Y evidentemente el Poder Judicial puede o no seguir los criterios del SUNAFIL. Ok, perfecto. El Poder Judicial podrían apartarse perfectamente del criterio y Bien, tener su propia línea argumentativa respecto a un caso en concreto. bien. Recién vos nos mencionabas un caso sobre vacaciones y estos criterios de observancia obligatoria. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? A ver. Es un criterio, digamos, muy particular. ¿Por qué? Te cuento un poco cuál es la legislación en Perú. En Perú, lo que sucede es que tú gozas las vacaciones, tienes un año para gozar de las vacaciones, o sea, para cumplir tu récord. Y tienes hasta el año siguiente para gozar de estas vacaciones. Entonces, digamos, yo ingreso a trabajar en el 2021 a una empresa, mi récord vacacional se cumple el 31 de diciembre del 2021, un año calendario, y tengo hasta el 31 de diciembre del 2022 para gozar de las vacaciones. Si no gozo de las vacaciones en ese periodo, tengo derecho a una indemnización vacacional. ¿Qué es lo que sucedía en la práctica? Las empresas se les podía pasar el plazo y otorgaban, obviamente, para tratar de salvar esa situación, entregaban la indemnización vacacional, o sea, pagaban la indemnización y decían, listo, ya está, con eso ya no estoy sujeto a ninguna multa. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sunafil, cambiando un criterio que ya anteriormente tenía y obviamente apartándose un poquito de la norma desde mi punto de vista, porque la norma te dice, la indemnización suple el descanso dado y tal. Entonces, ¿qué es lo que se hace una fila en esta situación? Dice, ahora, así tú pagues la indemnización, igual te multo, porque se venció el plazo para otorgarlo, se afectó el derecho a las vacaciones de los trabajadores, entonces igual te corresponde una multa. Antes pagabas la indemnización durante la inspección y Sunafil no te multaba. Entonces, si uno mira en retrospectiva las empresas que todavía tienen vacaciones pendientes o vacaciones vencidas, como le decimos nosotros, siguiendo este criterio, podrían decir,
¿y ahora qué hago con las vacaciones, no? O sea, Mm, voy a mm, tener, ¿las pago o no las pago? Porque igual me van a multar. claro, Espero que se vaya el trabajador o no. Y ahí viene eso que conversábamos hace un instante, el nivel de riesgo que quiero asumir frente claro. a un criterio que ya estableció SUNAFIL sobre un punto en concreto. Ok. Ahora, es un tema delicado, me parece, más allá de lo que estás comentando, porque mientras te escucho, pienso, bueno, las vacaciones no gozadas pueden ser porque o el empleado no las pidió o yo no se las conseguí como empleador. Con lo cual, y son dos situaciones completamente distintas, ¿no? Porque el empleado puede optar por no gozarlas porque prefiere la indemnización, ¿no es cierto? Porque es plata que le entra, con lo cual ahí, ¿por qué me vas a multar? Si en el fondo te optó, digo, te pregunto, ¿no? ¿Sería aconsejable, en este caso puntual de vacaciones, que si el empleado no goza de las vacaciones fue por pedido de él, porque él optó por la indemnización? Digamos, Hay una ¿esto sí, podría ser recomendable? hay una particularidad en la norma. La norma peruana te establece que los trabajadores no tienen derecho a indemnización vacacional cuando tienen la posibilidad de decidir el goce de las vacaciones. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo que pedirle a mi jefe autorización y decirle, Augusto, quiero irme de vacaciones en el mes de febrero, y Augusto me dice, Eric, no, es el momento de más trabajo en la compañía y no te vas, entonces quien me autoriza las vacaciones es el empleador. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo simplemente mando un mensaje y digo, ¿sabes qué? Me estoy tomando vacaciones del 1 al 15 de febrero. Esas personas que tienen la posibilidad de decidir cuándo gozan o no, la norma las excluye de la indemnización. A todos los demás sí les reconoce la indemnización. Entonces, a tu pregunta de si yo soy un trabajador que me conviene mejor la indemnización, hay personas que dicen, yo prefiero el dinero al goce de las vacaciones porque tengo que pagar alguna cuenta, porque tengo alguna deuda pendiente que quiero resolver. Entonces, en estos casos, lo que hace el empleador tiene que ser proactivo y decirle, no, la norma dice que tienes que salir y sales. Entonces, si el trabajador no está de acuerdo, simplemente el empleador le dice, ¿sabes qué, Eric? Tienes que tomarte las vacaciones. Y si el trabajador no quiere tomarse las vacaciones y sigue yendo a trabajar, puedes amonestarlo, puedes sancionarlo y puedes Ah, aplicar la mirá medida vos, disciplinaria. es una especie Sí, como de vacaciones forzosas. sí, 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 sí. En Perú, la oportunidad de las vacaciones se define de común acuerdo y a falta de acuerdo decide el empleador. En consecuencia, si tú, por ejemplo, ahora el clima está súper bonito, está perfecto como para tomarse unas vacaciones e ir a la playa, pero si yo como empleador, tú me dices, quiero tomarme vacaciones en febrero porque quiero ir a hacer tal viaje, y yo te digo, no, operativamente no es posible. Entonces, quien decide es el empleador. Entonces, vas a julio, que el clima tal vez no sea menos, no sea tan favorable, la carga productiva baja, entonces el empleador decide. Entonces, claro, esa es la particular. Por eso es que el empleador siempre tiene que ser proactivo al Ok. momento de que el trabajador debe tomar las vacaciones. Y contanos vacaciones, contanos, ¿hay algo vinculado con horas extras? Y es una Sí, sí, también había un criterio que ha ido marcando un poco la pauta sobre las horas extras. ¿Qué es lo que sucede? En algunas empresas, el cambiado de ropa, es decir, yo puedo llegar así con mi ropa del día a día, pero para entrar a laborar necesito ponerme el uniforme de la compañía. O sea, un uniforme que me permita trabajar en una instalación productiva. Yo no puedo estar no, por ejemplo, en una planta industrial con una camisa de este tipo, tengo que tener una ropa adecuada para poder trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Que las empresas suelen considerar el tiempo de trabajo desde que entras a prestar servicio. Y el tiempo de cambiado no lo consideran como parte de la jornada, es decir, es un tiempo libre. Entonces, ¿qué es lo que ha establecido SUNAFIL? Ya, esta vez, ya con criterio de observancia obligatoria, el de vacaciones, digamos, no ha sido tan claro el criterio de observancia obligatoria, pero el de las horas extras sí, porque en las horas extras te dicen, si tú en este momento consideras que tu trabajador por las funciones tiene que ponerse el uniforme, eso es tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que lleva a esos 10 o 15 minutos?
los empleadores ahora, bajo este criterio, van a tener que pagarlo. O decirle al trabajador, ven ya cambiado. Claro. Pero imagínate un trabajador que viene, no sé, pues tiene que acudir al transporte público, venir con ropa de trabajo, zapatos de trabajo, es absolutamente incómodo. Entonces, creo yo que debe haber un punto de equilibrio que sea lo razonable para situaciones como esta. Porque perfectamente yo puedo llegar temprano al trabajo, tomarme mi tiempo para vestirme. Hay trabajadores que aprovechan las condiciones del empleador para tomar una ducha, estar ahí, conversar. Entonces, todo ese tiempo no necesariamente es tiempo efectivo de Claro, trabajo. claro, Hay un claro, espacio, claro. debe existir un espacio de razonabilidad para situaciones como esta. Ok. Mira vos, Ahora, qué claro, interesante, qué claro, interesante. ahora, ¿qué lleva eso? Si yo soy una empresa que siempre le digo a mis trabajadores, tienes que cambiarte antes de entrar a la operación, el trabajador lo que va a decir es, ah, ya, entonces ahora tengo que, este tiempo que es, me lo vas a pagar. Y tienes que valorizar esos 15 minutos y pagarle. Y ojo, no son 15 minutos, solamente 15 minutos o 10 o 5, porque también hay a la salida. Claro, claro, Entonces, claro. Qué va interesante. sumando digamos, hay un espacio de tiempo que según este criterio se tendría que recompensar económicamente al trabajador. Entonces, claro, las empresas dicen, ¿y ahora qué hago? Lo que ¿Pago? pasa ¿No es que, bueno, pago? cuando esto uno lo multiplica por cantidad de empleados, por cantidad de días, y depende de la cantidad que tenga de empleados, puede ser un montón de dinero, ¿no? Este, Exacto, exacto. Imagínate una empresa con 5.000 trabajadores claro, operados. tal cual, sí. Entonces, dices, oye, y esos 15 minutos por 5.000, Exacto. por 24 días al mes, ya va sumando, ¿no? El Sí, costo sí, sí, sí. va haciéndose muy interesante también. Qué loco, ¿eh? Qué interesante. Y este aspecto que estás planteando, ¿no? Que me parece tan particular, ¿no? ¿No corresponde más que sea convenido a nivel sindicato, convenio colectivo, etcétera? Sí, creo que no todos en Perú, no todas las empresas de Perú tienen un sindicato, pero Ok. las que tienen sindicato, claro, podría ser convenido a través de un acuerdo colectivo y decir, mira, para mí resulta absolutamente razonable que en 5 minutos una persona se pueda cambiar. O sea, es cambiarse, ponerse mameluco y estar listo para trabajar. Hasta 5 minutos puedo reconocer, tal Claro, vez, ¿no? Entonces, claro. ahí podría haber una práctica en función a cada una de las condiciones operativas de las empresas. Ciertamente también hay que ser justos, que no todos los trabajadores, hay algunos que se pueden cambiar en 1 minuto, otros en 10, en 15. Entonces, claro, ¿por qué asumir 15 minutos cuando no te toman 15 minutos? Entonces, ahí también hay que ser un poco coherente en la medida justa, ¿no? Qué es lo razonable que se tendría que reconocer siguiendo este criterio. Ahora, este es un criterio, nuevamente, así, lo puedes discutir judicialmente, ya ver si eso a nivel judicial cambia el criterio Ok. o se establece o se mantiene el mismo criterio, lo cual ya sería mucho más complejo para las empresas, ¿no? Es un tema mucho más retador. Y para ir terminando, Eric, está tan interesante y por qué no decir también divertida charla sobre temas tan puntuales vinculados con la realidad de las empresas, ¿no? ¿Cómo estás viendo en tu experiencia y tu opinión la tendencia para, ¿no? Para el futuro? Yo creo que la tendencia va a ir incrementándose hacia un tanto la rigidez de las normas laborales en perjuicio tal vez de los empleadores. O sea, la tendencia, digamos, de los criterios interpretativos de SUNAFIL siempre son más favorables hacia la parte trabajadora o la Ujú, interpretación es más hacia el operario, como le decimos nosotros. ujú. Entonces, en situaciones como estas, yo creo que la tendencia en 2024 se va a mantener. Los criterios interpretativos van a seguir siendo un poco más rígidos y eso hace que las empresas tengan mucho más retos. Por ejemplo, hace algún tiempo se emitió un criterio de observancia obligatoria sobre trabajadores a tiempo parcial y si podían hacer horas extras. Entonces, claro, ahí venía la gran discusión. Si eres un trabajador que presta menos de servicios en menos de 4 horas, hacer horas extras podía ser discutible. Entonces, UNAFIL dijo, sí, puedes hacerlas, pero siempre y cuando sea razonable y no te excedas del tiempo. Ya, pero ¿cuál es lo razonable? Una vez Claro, al mes, una tal vez cual. al mes, una vez a la semana, dos Claro. veces a la semana.
y dentro de eso 1 hora, 3 horas, mm, 4, 5. mm. O sea, el criterio no ha terminado de afinarse y hay muchas empresas en Perú que tienen trabajadores a part-time. Es una forma de contratar, por ejemplo, chicos que están estudiando. Claro. Entonces, personas que compatibilizan estudios o que incluso tienen 2 trabajos part-time, uno en una Mm, empresa y luego en otra. Entonces, mm. claro, ahí las empresas dicen, ¿qué hago? Ya no contrato part-time, no le doy horas extras y la gente quiere a veces esas horas extras porque implica un dinero adicional, es un ingreso Correcto. adicional. Entonces, yo creo que los criterios se van a ir siendo tal vez un poco más rígidos, pero también debería existir un equilibrio razonable para que se fomente el empleo, se promueva un empleo que sea, pero no cualquier empleo precario, sino un empleo que sea absolutamente cumpliendo el objetivo de la norma. Y aquí en Perú tenemos un reto mucho mayor con informalidad. Entonces, claro, a las empresas tal vez formales, las que cumplen, vamos haciéndole mucho más rígido el camino para cumplir, pero hay un sector que todavía nos falta formalizar y que sería ideal empezar a incorporarlos, porque es el sector que tal vez puede incumplir mucho más las normas. Entonces, Claro. digamos que el reto debe ser hacia ese lado, sin descuidar el otro, obviamente, ¿no? Pero, digamos, hacia el sector informal nos ayudaría muchísimo a que el empleo en Perú sea de mucho mejor calidad. Y Eric, en tu opinión, estos criterios que se van poniendo cada vez más rígidos, ¿no? Pro empleado, ¿estás como observando una mayor judicialización de estos criterios de observancia obligatoria? Sí, sí, las empresas lo discuten, porque claro, esa empresa que perdió el procedimiento inspectivo no se va a quedar de brazos cruzados, lo va a judicializar. Entonces, Ok. claro, y allí viene todo, hay un proceso contencioso administrativo que toma sus años en Perú, entonces es un proceso lento y podrías tener una respuesta de acá a 3 años. Pero imagínate esa empresa que espera 3 años, va a mantener la misma práctica y si el Poder Judicial no le da la razón, la contingencia que era así, en 3 años va a ser así. Claro. Entonces, digamos que también están asumiendo un riesgo. Pero claro, si finalmente el Poder Judicial les da la razón, pues generar nuevas prácticas, puedes fomentar empleo, pues, o sea, hay muchas acciones que se desprenden a partir de ese momento. Entonces, las empresas sí lo pueden hacer, ¿no? Gracias, Eric, por tu tiempo. Eric Castro, socio de la práctica laboral de la firma Miranda y Amado. La verdad que ha sido una charla súper interesante y muy práctica sobre un tema muy actual en Perú que tiene que ver con los criterios de observancia obligatoria del SUNAFIL. Eric, gracias por tu tiempo y no falta la ocasión para que nos volvamos a encontrar. No, gracias, Augusto. Feliz de estar con ustedes y estoy a disposición para el momento que necesiten alguna otra conversación de este tipo. La he pasado muy bien.